Ahora damos paso al editorial del día de la mano de nuestro coordinador, el señor Rafael Linares. Adelante. Gracias, querida Yoysi Melenciano y ustedes, mis queridos amigos. Yo quiero iniciar mi comentario, ya que soy un lector voraz de estos medios tradicionales, principalmente de los periódicos de circulación nacional. Ustedes saben que tengo 5 o 6 años haciendo mis plataformas de comunicación, interactuando con ustedes en la plataforma de comunicación con estos medios. Y sobre el tema que voy a tratar ahora, me extraña o no me extraña que no lo haya visto. Pero quiero traer a colación una anécdota, un dato histórico es la palabra, dato histórico, sobre una metamorfosis que se creó en Colombia para los años 90 a nivel político, sobre una figura que necesitaba dinero y necesitaba reconocimiento. Yo me refiero a Jaime Lara Arjona. Fue una persona impulsada por el cartel de Cali y financiada su metamorfosis en la política. Pero a cambio de eso, ofreció a Miguel Rodríguez Orejuela o a sus abogados un espacio en los foros sobre extradición. Quisiera que mucha gente buscara quién fue Jaime Lara Arjona. Esto lo recoge el libro Rehenes de la Mafia, que ustedes saben que lo he traído aquí varias veces para edificar a la población, fundamentalmente con este tema que trato siempre. ¿Por qué digo esto? A cambio de esa metamorfosis política que él necesitaba, de ese dinero fresco, de esa estructura fresca y de ese reconocimiento que él necesitaba, Jaime Lara Arjona, él le ofrecía al cartel de Cali una participación en los foros de extradición. El cartel de Cali estaba ampliamente preocupado porque Colombia no extraditara a sus nacionales hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ya tenían el ejemplo de Carlos Leder, ya tenían el ejemplo de Pablo Escobar, que había muerto. Entonces ellos no querían bajo ninguna circunstancia ir preso y extraditado a los Estados Unidos. ¿Y quién mejor que los políticos para ofrecerle este salvoconducto? ¿Por qué comienzo con esto? Te protejo políticamente, te doy dinero para que tú asciendas en la política y tú me proteges. ¿Quién diría que esos datos son del año 1995? 30 años después, en la República Dominicana, ¿quién se imaginaría que íbamos a involucionar con este tema? Hoy, el general Durán Jerez acaba de montarse en un avión. Señor director, usted tiene una imagen del periódico Listín Diario. Ese es el socio de Edison Herrera, alias Yeyea, el regidor del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, en ser pedido o involucrado, imputado por los temas de narcotráfico en una corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el general Durán Jerez, ahí está, un general retirado que venía colaborando con el narcotráfico desde hace más de 30 años, y este general y el regidor fueron acusados de conspiración para distribuir cocaína. Ese señor acaba de irse hace unas horas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Oigan bien lo que estoy diciendo. Los dos ya están en los Estados Unidos. Y señores, el caso Quirino Ernesto Paulino, o uno de los casos,
se le ocuparon 63 propiedades. Oigan el número, 63 propiedades a Quirino Ernesto Paulino. De esas 63 propiedades, algunas no fueron decomisadas. Lo último que tuvieron que entregar, o una de las cosas que tuvieron que entregarle a Quirino Ernesto Paulino, fue el Mercedes-Benz, en el cual él fue apresado. Oigan bien. ¿Cuánto ha cambiado la historia 20 años después? 2004, 2005 al 2025, que se le permite a estos capos de las drogas irse a los Estados Unidos sin rendir cuenta en la República Dominicana de sus bienes. Nadie conoce los bienes de estos muchachos. Y vuelvo y repito, 63 propiedades. En uno de los casos principales de Quirino le fueron incautados por el Ministerio Público. ¿Cuántas propiedades le fueron incautados a este señor? ¿Qué es lo que se ha preferido con la complicidad del gobierno? ¿Qué es lo que se ha preferido con la complicidad de la Procuraduría General de la República? Permitirle un salvoconducto y cuidarle los bienes a estos capos, a estos narcotraficantes. Ese señor, el general Durán Jerez, acaba de montarse en un avión normal. Él fue y resolvió su problema. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio Público? Apresarlo. Apresarlo. Ese es otro caso, señor director. Ese es en unos minutos para que la gente también disfrute de este tema. Estos dos señores se van normal como se han ido otros capos de las drogas en la República Dominicana, sin rendirle cuenta de qué tienen, de qué no tienen, de qué provocaron, de qué no provocaron, nada. Se montan en un avión y uno ve cómo se actúa en un caso, cómo se actúa en una situación de una forma y cómo se actúa cuando de manera complaciente con los capos que pertenecen al gobierno de turno. Esta es la hora que usted conoce todos los bienes de los militares involucrados en el caso Antipulpo, Pulpo y que si yo quién, Coral y que el diablo y su hermano. Usted lo conoce. ¿O no vimos un paseo, una pasarela en un monte, dicho sea de paso, las casas de el general Cáceres, el general el general aquel? No lo vimos. Eso eran militares. Esto es producto de la corrupción. Miren las casas. Miren las casas de estos militares. Miren los bienes de estos militares. Madre tierra, fincas, villas. Y los bienes de estos capos, de este general y de este regidor, ¿dónde están? Pregunto. ¿Dónde están? Volvemos a esto. Volvemos a la bibliografía. Volvemos al estudio pormenorizado. Volvemos al estudio pormenorizado de todos estos casos. Tú eres político, necesitas dinero, te doy dinero. Pero cuando me veo envuelto en un problema grave de narcotráfico, en extradición, protégeme. Eso es lo que ha ocurrido en este gobierno. No ha habido ninguna lucha contra el narcotráfico. Aquí ha habido prensa y propaganda sobre los temas de narcotráfico. Y por otro lado, yéndome al inicio de este tema, sobre lo del lector voraz, de consumidor de todos estos medios tradicionales, escritos hace ya 1, 2 o 3 días, lo suficiente para que los medios de comunicación lo digan. El señor Francisco Gómez, alias Frico, ahora sí, señor director, el señor Francisco Gómez, alias Fricolandia, y el señor Alexander Iglesia fueron condenados, Fricolandia o Francisco Gómez, a 8 años de prisión. 8 años de prisión. Ese es un narcotraficante de Puerto Plata que tenía o que tiene un negocio llamado Fricolandia.
Y él dice en una de las entrevistas por ahí que él no le decía a nadie lo que él iba a hacer en Fricolandia. Señores, ¿qué tan complaciente ha sido el Ministerio Público y el gobierno con este señor? A diferencia de con Eric Randiel Mosquea del caso Falcón, donde la madre de Eric Randiel Mosquea, donde el padrastro de Eric Randiel Mosquea, donde la familia de Eric Randiel Mosquea fueron apresados la gran mayoría y le fue incautado todos sus bienes, o una gran parte. Han hecho un botín de guerra con los bienes del caso Falcón. ¿Pero por qué? Porque el capo Eric Randiel Mosquea no se decidió en entregarse en la República Dominicana, sino que se entregó a las autoridades por otro lado. ¿Cuán complaciente? ¿Qué tan complaciente han sido? ¿Y ustedes creen que eso es lucha contra el narcotráfico? Ese señor tiene fotografías con Giné Burnigal. Ese señor tiene fotografías con José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Ese señor era un empresario turístico del país. Ese señor hacía tour, viaje y todo. Cometieron el error, cometió la seguridad, que por eso que digo que este DNI no sirve para nada. La seguridad del presidente no sirve para nada. Cometieron el error de llevar al presidente de la República una actividad de este señor. Y 3 o 4 meses después, Estados Unidos solicitaba en extradición. ¿Qué hizo el Ministerio Público? El Ministerio Público le permitió a este capo de capos, a este narcotraficante que acaba de declararse culpable y condenado a 8 años de prisión. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Le permitió lo mismo que al general Jerez, que se entregara, que fueran en un viaje placentero de aquí para allá. ¿A qué usted va? No, yo voy a visitar un amigo o a visitar voy a una diligencia personal. No, debieron apresarlo, incautarle todos los bienes y que la población dominicana conociera los bienes, al igual como conoce los de Cáceres, los de Boanergue, los de Mataflores, los de Jean Alain, los de Alexis Medina, los casos de corrupción. Cuando yo digo que a este gobierno no le duele que digan que fulano se acostó con fulano, eso no le importa al gobierno. Lo que le duele son cosas como esta, que pongamos a pensar a la gente, que pongamos a decir a la gente, coño, pero lo que Linares está diciendo es verdad. Coño, pero lo que está diciendo es verdad. Este es un capo de capos. Pero su relación primaria con gente del gobierno dominicano actualmente le ha permitido salvar todos sus bienes. Este señor, 8 años después, viene aquí, que todavía le falta otra cosa, porque le dieron 8. Ya ustedes saben, a un capo que condenen a 8 años en Estados Unidos. 8 años. Traficaba con toneladas de cocaína, porque tenía una alianza a través de ese bien, de ese cuerpo del delito. A propósito del cuerpo del delito de Punta Catalina, a propósito de ese cuerpo de delito, Fricolandia es el cuerpo del delito, porque desde ahí se organizaban grandes cargamentos de cocaína para enviarlo a las costas de Miami. Oigan lo que estoy. Por eso ese señor se declara culpable. 8 años. ¿Dónde está el Ministerio Público para investigar eso? Pero ese señor, con el poderío que tenía, y por el poderío que tenía, el Ministerio Público no ha tenido tiempo también para filtrar a quién le cogió 1.000 millones de pesos prestados. ¿Qué institución bancaria le entregó 1.000 millones? Oigan lo que estoy diciendo, que yo no hablo mentiras en este tema. Oigan bien lo que estoy diciendo. 1.000 millones de pesos tomó prestado ese señor. Lo sabe Jenny Berenice Reynoso. Es de manera complaciente que se hacen las cosas. Alexander Iglesias, otro narco declarado culpable y condenado a 3 años. ¿Qué le permitieron? A propósito, ponme por favor, señor director, la primera plana del periódico nacional de ayer. Pónmela por favor. Emiten órdenes de arresto por alijo de 1.4
toneladas de cocaína. Incluye a los dueños de 3 vehículos. Oigan esto, incluye a los dueños de 3 vehículos que esperaban ayer la carga en San Pedro de Macorís, y desde que lo atacaron y desde los que atacaron a tiro a los agentes que actuaron en el hecho. Incluye a los dueños de 3 vehículos. Bien, órdenes de arresto para esos dueños de 3 vehículos. Alexander Iglesias, un capo vinculado al gobierno dominicano, tenía un dealer de vehículos exóticos. La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, o no la DNCD, porque saco a la DNCD de ahí, porque ya la DNCD había hecho un levantamiento. Todo lo contrario, hay que felicitar a la DNCD de no solo de este gobierno, sino del anterior gobierno, porque esto es un caso viejo, esto es un caso 2018-2019, que lo mínimo que encontraron en Miami, de Miami a Nueva York, fue un cargamento de 1,000 kilos, y todo eso trajo como consecuencia la operación que se llevó a Fricolandia, detenido a los Estados Unidos. Pero Alexander Iglesias tenía un dealer de vehículos exóticos. Ese capo, ese narcotraficante, fue condenado a 3 años de prisión. A 3 años de prisión. Señores, le permitieron aquí en la República Dominicana no solo viajar para que él se declare culpable, sino que no incautaron ni siquiera una tuerca del dealer. Le permitieron a Alexander Iglesias que sacara todos los carros. Caramba, caramba, carambita, carambomba, como decía el maestro Ángel Canales. Caramba, eso es lo que le molesta al gobierno dominicano. No es de que fulano se acostó con este, que fulano se besó con aquel. No, son estas verdades. Son estas verdades. De manera complaciente, señores. ¿Cómo se le permite a un capo? Vuelva con la primera plana, señor director, por favor, del periódico El Nacional. Emiten órdenes de arresto por alijo de 1.4 toneladas de cocaína. Señores, y usted no se imagina la cantidad de gente que debe 40, 50, 60 millones de pesos. Dealer. Tipos que van y cogen una línea de crédito con una casa, un solar y esto y que aquello, y le deben a las 1,000 vírgenes. Y resulta que por un carro o 2 carritos que compró un capo, y ellos no pueden justificar 300,000 pesos que le dio el capo, le incautan todo y se le llevan el vehículo o se roban los vehículos. Resulta que Alexander Iglesias, que movía un dineral, fue condenado a 3 años de prisión. A 3 años de prisión por los delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. No le ha pasado nada. Eso que ustedes ven ahí es cháchara y facundia diplomática. Eso que ustedes ven ahí, eso no es lucha contra las drogas. Yo les puedo a ustedes decir y hablar y analizar todo esto. Eso no es lucha contra el narcotráfico. Eso es prensa y propaganda por parte de la autoridad. Que vuelvo y repito, la DNCD se mantiene como el gato y el ratón. Pero si usted no limpia la cocina, tendrá ratones todo el día, a toda hora. Y ni hablar de las grandes hipotecas con el narcotráfico que tienen muchos funcionarios en el gobierno. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.